De las ecuaciones logarítmicas. Tenemos acá en pantalla que una ecuación logarítmica es una expresión de la forma logaritmo en base b de f de x igual al logaritmo en base b de g de x, donde b es un número mayor que 0 y b es distinto de 1, ¿verdad? Eso era porque los logaritmos no podían tener bases negativas, no podían tener base 1, no podían tener base 0. Entonces por eso se hace la salvedad ahí. Y tanto f de x como g de x van a ser polinomios en una variable. Entonces, en vista de que la función logarítmica de la forma y igual logaritmo en base b de x es una función biyectiva, se cumple la siguiente propiedad, que f de x1 es igual a f de x2, entonces las x tienen que ser iguales, x1 tiene que ser igual a x2. Entonces, esa propiedad me permite hacer eso que se ve en la expresión, tachar los logaritmos. O sea, la idea es, aplicando propiedades de los logaritmos, simplificar la parte de la izquierda de la ecuación, simplificar la parte de la derecha, y una vez que solo me quede un único logaritmo de cada lado, entonces cancelamos, ¿verdad? Aplicando esa propiedad biyectiva, uno popularmente dice que cancela los logaritmos y se queda únicamente resolviendo la ecuación que surge de los argumentos. Pero eso solamente lo puedo hacer cuando ya tengo solo un logaritmo de cada lado. Ahora bien, para resolver una ecuación logarítmica se deben tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que se debe hacer uso de las propiedades de los logaritmos para la reducción de ambos miembros de la ecuación a expresiones que tengan la misma base, o sea, logaritmos con la misma base. Y una vez que ambas expresiones logarítmicas tengan la misma base, haciendo uso de la propiedad biyectiva antes mencionada, se resuelve la ecuación que surge de los argumentos. Eso fue lo que les mostré anteriormente de tachar los logaritmos. Y en las ecuaciones logarítmicas es necesario realizar la prueba de las soluciones encontradas. Aquí en las ecuaciones logarítmicas sí es obligatorio, jóvenes, sí es obligatorio probar las soluciones cuando ya las averiguamos. Muy bien. Veamos un ejemplo. Este ejemplo lo encontramos en la página 47 del folleto de trabajo. Logaritmo de 6x menos 1 menos logaritmo de x más 4 igual 0. Lo primero que yo veo ahí es ese 0. Yo tengo que tener todo en una ecuación, todo en términos de logaritmos, para poder aplicar las respectivas propiedades. Entonces, ese 0 yo lo voy a escribir como logaritmo de 1 y ahí lo que hice fue aplicar la propiedad 6. Logaritmo en base b de argumento 1. Como estamos trabajando con logaritmo en base 10, pues lo lógico es que lo escribiera como logaritmo en base 10. ¿Ok? Ahora, resulta que del lado izquierdo tenemos una resta de dos logaritmos que tienen la misma base. Entonces, ahí para simplificar podríamos pensar en la propiedad número 3. Que lo que me dice es que la resta de dos argumentos, de dos logaritmos, se puede ver como un solo logaritmo del cociente de sus argumentos. Por eso se ponen en división, ¿verdad? Recordemos que la palabra cociente, para los que no lo tienen muy claro, es equivalente a decir división. En el momento en que llegamos ahí, me doy cuenta que del lado izquierdo ya tengo solo un único logaritmo. Y en el lado derecho también tengo un único logaritmo. Entonces, la propiedad biyectiva me permite tachar los logaritmos, deshacerme de los logaritmos y quedarme solamente con la ecuación que surge de los argumentos. Por eso me quedó 6x menos 1 entre x más 4 es igual a 1. Ahí lo que hice fue ponerle un 1 en el denominador como para verlo, como visualizarlo como otra fracción y multiplicar en x. ¿Cómo se resuelven este tipo de ecuaciones? Vean que ya dejamos los logaritmos atrás y ya estamos simplemente resolviendo una ecuación, en este caso de primer grado. Ahí se visualiza que se multiplica en x el 1 por 6x menos 1 y el 1 por x más 4.
Al aplicar la distributividad nos da lo mismo, ¿verdad? Porque multiplicar por 1 por 6x me da 6x. 1 por menos 1 me da menos 1. Y lo mismo del otro lado. O sea, nos quedan iguales los dos términos. Y ahora vamos a despejar la x. En este caso vamos a elegir dejar la x del lado izquierdo, las x del lado izquierdo y los números del lado derecho. Entonces por eso el x que estaba en el lado derecho lo pasamos al otro lado a restar, y el 1 que estaba restando en el lado izquierdo lo pasamos al otro lado a sumar. Simplificando o reduciendo términos en ambos lados o en ambos miembros de la ecuación, me queda que 5x es igual a 5. 6x menos x me da 5 y 4 más 1 me da 5. Y ya finalmente, para despejar la x ahí, el 5 que está a la par está multiplicando. Entonces lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces me queda que x es igual a 5 entre 5. Por lo tanto, x es igual a 1. Ya tenemos la solución. Pero algo importante, yo les mencioné anteriormente que en este tipo de ecuaciones sí era fundamental realizar la prueba para asegurarnos de que sí cumple con la igualdad original. Entonces aquí a la derecha vamos a hacer la prueba. ¿En qué consiste esa prueba? Simplemente en cambiar en la expresión original las x por el número encontrado. En este caso vamos a cambiar las x por el 1. ¿Lo ven? Logaritmo de 6 por 1 menos 1 menos logaritmo de 1 más 4 y verificar si eso realmente me da 0. O sea, hay 0 porque tenemos un 0. La idea es que la igualdad se cumpla en ambas partes de la ecuación. Y resolviendo ya, 6 por 1 6 menos 1 5. En el otro logaritmo 1 más 4 me da 5. Y logaritmo de 5 menos logaritmo de 5 me da 0. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que sí se está cumpliendo la igualdad. Entonces ya puedo estar tranquilo y puedo decir finalmente que el conjunto solución es ese número que yo despejé anteriormente. Esto es importante porque si la igualdad no se hubiera cumplido, entonces quiere decir que ese numerito no es solución de la ecuación original. Entonces tendríamos que descartarlo. Entonces en este caso donde solo hay una única solución, si por alguna razón no se hubiera cumplido la igualdad, entonces el conjunto solución sería vacío. O sea, sería una ecuación que no tiene solución. Pero bueno, este no es el caso. En este la prueba nos funcionó, nos verificó que la igualdad se cumple, por lo tanto, ese numerito que despejamos en el lado izquierdo de la presentación, el 1, sí es una solución de esa ecuación. De hecho, es la única solución. Por eso se pone que el conjunto solución es igual, entre llaves, el 1 en este caso. Ok, ya tenemos acá el primer ejemplo resuelto. Vamos con un segundo ejemplo que también lo encontramos en la página 47 del folleto, ¿verdad? El folleto de trabajo. Es este de acá, logaritmo de x menos 3 igual a 1 menos logaritmo de x. Ese 1 nuevamente no tiene logaritmo. Entonces vamos a utilizar la propiedad 5 para escribirlo como un logaritmo en base 10, me conviene en este caso, ¿verdad? Entonces logaritmo de 10 elevado a la 1. Entonces ahí ya tenemos la tranquilidad de que todo lo que está en la ecuación, todo lo que se involucra en esa ecuación ya está escrito en términos de un logaritmo. Del lado izquierdo solo hay un logaritmo, ahí no hay nada que hacer. Pero del lado derecho hay dos logaritmos. Entonces yo puedo ver que esos dos logaritmos se están restando. Entonces podríamos pensar en que en este lado derecho de la ecuación vamos a aplicar la propiedad número 3. O también otra opción que les vengo a proponer acá es, para no aplicar la propiedad 3, como vemos ahí en el lado derecho, puedo agarrar ese logaritmo de x que se está restando y lo puedo pasar al otro lado a sumar, como sucedió ahí. Y entonces, ahora del lado izquierdo podría aplicar más bien la propiedad 2.
¿Cuál es más prudente hacer? En realidad cualquiera de las dos nos funciona perfectamente. Aquí lo hice de esta manera para que ustedes vieran que también uno puede mover estratégicamente expresiones para aplicar una propiedad determinada, ¿verdad? Entonces ahora es en el lado izquierdo que vamos a aplicar una propiedad y es la propiedad número 2. Por eso nos queda logaritmo de x por x menos 3, que es lo mismo que ponga primero el x menos 3 y luego el x. Lo importante es que los argumentos se deben de estar multiplicando según la propiedad 2. Ok, y una vez que hago eso, ya yo observo que del lado izquierdo solo tengo un único logaritmo, del lado derecho tengo un único logaritmo. Entonces ya los puedo cancelar, ¿verdad? Lo que conocemos popularmente como cancelar, que en realidad es aplicar la propiedad biyectiva y quedarnos con la ecuación que surge de los argumentos. Esa ecuación. X al cuadrado menos 3x es igual a 10. Si observamos ahí, jóvenes, eso es una ecuación cuadrática. Y eso yo lo visualizaba porque la x primera, o en general cualquiera, pero que exista una x que está elevada al cuadrado. Entonces lo primero que uno hacía era igualar a 0, o sea, pasar todos los términos a un solo lado de la igualdad. En ese caso era más fácil simplemente pasar el 10 a restar. Y esa ecuación la podemos resolver con la calculadora, ¿verdad? Con el famoso modo 5.3 de la calculadora. ¿Ok? Si nosotros metemos esos valores al modo 5.3, que ya sabemos manejarlo también, me queda o me da la calculadora dos soluciones. Una primera solución dice que x es igual a menos 2 y una segunda solución dice que x es igual a 5. Es decir, en este caso tenemos dos soluciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo tengo que hacer dos pruebas, una para cada solución. Porque podría suceder que una sí sirva y otra no. Podría suceder que las dos sirvan, o en el peor de los casos que ninguna de las dos sirva y que no haya solución. Entonces vamos a ver la prueba para el primer valor, x igual menos 2. Recordemos que la prueba consiste en cambiar la x de la expresión original. Veamos ahí, logaritmo de menos 2 menos 3 es igual a 1 menos logaritmo de menos 2. Con solo que metamos la primera expresión en la calculadora, eso nos va a dar error. Entonces, ¿qué estaría pasando ahí? Que x igual menos 2 en realidad no es una solución de la ecuación original. O sea, tenemos que descartarla. Vamos a hacer la prueba para x igual 5. Para x igual 5, si cambiamos las x por 5, sí se cumple la igualdad. En ambos lados de la igualdad me da lo mismo. Entonces, una sí me sirvió y la otra no. Entonces, por lo tanto, el conjunto solución solamente sería el 5. Vean lo importante que es hacer la prueba. Porque si yo no hubiera hecho la prueba, las pruebas, de una vez hubiera puesto que el conjunto solución es menos 2 y 5. Y ahí estaría equivocado porque hay uno de esos dos valores que no sirve, ¿verdad? Por eso es que se hace la salvedad de que en este tipo de ecuaciones es obligatorio hacer la prueba. O sea, sustituyendo en la expresión original. Muy bien, tenemos este segundo ejemplo. Vamos con un tercer ejemplo que está en la página 48 del folleto. Ok, tenemos esa ecuación que vemos ahí. Vean que ese 2 lo puse en rojo porque ese 2 es un coeficiente que aplicando la propiedad número 1 lo puedo llevar a exponente del argumento. De hecho, vean ahí, puse el 2 en rojo para indicar que lo que hicimos fue ponerlo de exponente. O sea que ese fue el cambio que se hizo en esta expresión. Ok, del lado izquierdo solo tenemos un logaritmo. O sea, estamos bien. Del lado derecho todavía tenemos dos logaritmos. Y esos logaritmos se están restando. Entonces, en el lado derecho aplicamos la propiedad número 3. La que dice que cuando yo tengo dos logaritmos restándose, la puedo escribir como un solo logaritmo del cociente o la división de sus argumentos. Y al aplicar esa propiedad, muchachos, ya me queda un único logaritmo de cada lado de la igualdad. Entonces,
ya puedo cancelar, ¿verdad? O sea, lo que popularmente uno dice cancelar logaritmos, que en realidad lo correcto matemáticamente hablando decir es aplicar la propiedad biyectiva. Entonces, en este caso me quedaría que 7x más 1 es igual a x más 3 a la 2 entre 2. Entonces ahí lo que vamos a hacer es agarrar la primera y ponerle un unito ahí abajo, un denominador 1 que siempre está ahí, digamos que invisible, para poder ver eso como una ecuación fraccionaria y resolverla multiplicando en x. Entonces el 2 va a multiplicar al 7x más 1 y el 1 multiplica al x más 3 al cuadrado, que al multiplicar por 1 me da igual. Pero ese x más 3 al cuadrado, si lo visualizamos ahí, eso corresponde a una fórmula notable. Entonces, o lo resolvemos como fórmula notable, o lo podemos resolver de esta otra forma, que sería escribir el paréntesis dos veces, porque está elevado a la 2, y hacer la respectiva multiplicación. Entonces, del lado izquierdo de la ecuación, 2 por 7 me queda 14, o sea 14x, y 2 por 1 me queda 2. Y del lado derecho hay que hacer la distributividad, que entonces sería x por x me da x a la 2, x por 3 me da 3x. Ahora vamos con el segundo término, que sería 3 por x, que me queda 3x, y 3 por 3 me da 9. ¿Ok? Me doy cuenta otra vez que eso es una ecuación cuadrática, porque al menos veo ahí un término que tiene exponente 2. Entonces lo que procede es pasar todo a un único lado, o sea, o al lado izquierdo o al lado derecho, para igualar a 0 y poder usar el modo 5.3. Entonces voy a decidir pasar todo al lado izquierdo, ok, y simplificando los términos veo que x al cuadrado solo hay 1, hay menos x al cuadrado, entonces ese queda ahí. Las x serían 14 menos 3 me daría 8, 8x, y numeritos independientes o constantes quedaría el 2 y el menos 9. 2 menos 9 me da menos 7. Entonces vean que así como está la expresión ya puedo incluir los datos en el modo 5.3 de la calculadora. Y me da que x1 es igual a 1 y que x2 es igual a 7. Entonces, como hicimos en los ejemplos anteriores, hay que hacer la prueba. Primero, para x igual 1, sustituimos en la expresión original el 1, ¿verdad? Las x por 1, y inclusive lo podemos hacer directo con la calculadora. ¿Qué me da de cada lado de la igualdad? Y en este caso me da 0,90. O sea, quiere decir que sí se cumple la igualdad. O sea, que x igual 1 sí es una solución. En el caso del 7 hacemos lo mismo. En la expresión original cambiamos las x por 7 y resolvemos con la calculadora cuánto me da de cada uno de los lados. Y en este caso otra vez la igualdad se cumple. 1,69 del lado izquierdo y 1,69 del lado derecho. Entonces el 7 también es solución de la ecuación original. Por lo tanto, en esa ecuación puedo poner como conjunto solución el 1 y el 7. Muy bien.